Antártica Virtual? Acá, buenas tardes, Estación Antártica Virtual. Informo que vamos camino con el doctor Ricardo Ojaña a la estación para dar la charla de hoy. Recibido, muchas gracias. Esperamos por acá entonces al doctor Ricardo Ojaña para partir nuestra penúltima transmisión de esta Estación Antártica Virtual, este sistema que hemos configurado para asistir y apoyar a los jóvenes de educación media de todo el país que quieren presentar investigaciones bibliográficas al concurso Feria Antártica Escolar. Estamos súper contentos hoy día porque además de nuestras cámaras normales de YouTube Live, de Instagram Live y de Facebook Live del Instituto Antártico Chileno, hoy saludamos especialmente a nuestros amigos del Par Explora Antofagasta que están transmitiendo a través de su señal de Facebook Live. Así que muchas gracias a los amigos de Antofagasta que están conectados a esta sesión de 1000 científicos, 1000 aulas del Par Explora Antofagasta. Y también a nuestros seguidores regulares del Instituto Antártico Chileno, que los invitamos desde ya, por supuesto, a dejar sus saludos, sus mensajes desde donde nos están viendo hoy día en esta sesión sobre glaciología y ciencia antártica. Antes de comenzar, los quiero dejar con el saludo de la directora del Par Explora Antofagasta. Hola, buenas tardes. Soy Olga Hernández Gallo, directora del Par Explora Región de Antofagasta. Estamos muy contentos que todos y todas estén acá con nosotros para presenciar la charla que va a dictar el doctor Ricardo Ojaña, llamada Glaciología y Climatología. ¿Qué dice la ciencia antártica? Aprovecho de agradecer a Ricardo y también al Instituto Antártico Chileno, quienes hoy día, en esta tarde, a partir del Facebook Live, van a compartir este gran tema que también tiene relación directa con el tema del año que tiene Explora, que es la Antártica chilena. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá con nosotros acompañando. Gracias, Olga, por ese saludo. Estamos aquí entonces en una señal compartida, en una transmisión compartida entre el Instituto Antártico Chileno y el Par Explora Antofagasta para que hablemos de glaciología. Tal como vieron en este lindo afiche que ha circulado por las redes sociales, nuestro investigador con lentes, que justamente se parece a Ricardo, nos va a hablar de glaciología y climatología. ¿Qué dice la ciencia antártica? Ese es el título. Pero sepan ustedes que Ricardo Ojaña es de las personas más experimentadas en Antártica que tenemos acá en nuestro instituto. Así que sabe mucho, ha ido muchas veces, ha tenido la oportunidad de ser jefe científico en zonas tan extremas como el Glaciar Unión. Lleva varios años en el INACH, así que hay harta experiencia y conocimiento y los invito a todos los que están conectados a dejar sus preguntas en los comentarios de las redes sociales, especialmente en los que están comunicados a través de Instagram. Usen por favor la cajita de preguntas que está disponible para que seamos capaces de transmitirlas al final. Ojo con las preguntas que va a hacer el doctor Ojaña, porque también, como siempre, tenemos algunos regalitos. Entonces, sin más, los dejo con el doctor Ojaña. Hola, muy buenas tardes. Un gran gusto estar aquí con ustedes esta tarde. Es un gran esfuerzo el que se hace y con mucho gusto lo hacemos porque ustedes tienen tanto interés para participar en estos concursos y para aprender un poco más de Antártica. El Instituto Antártico me han contado de que tiene una costumbre ahora de hacer un regalo durante el transcurso de este taller. Por lo tanto, tengo que formular una pregunta que va a ser respondida durante el desarrollo de esta charla, y si les adelanto para que ustedes puedan tomar nota y participar por un libro de regalo al final de esta charla. La pregunta es relacionada con un valor, un dato estadístico que es muy importante y que ocurrió en un evento climático, meteorológico, ¿no es cierto?, que ocurrió el 15 de marzo del año 2015 y fue un registro de un máximo de temperatura en Antártica.
por lo tanto al final ustedes o durante van a poder mandar su respuesta y participar de este concurso. Bien, yo esta tarde les voy a hablar de glaciología y climatología en Antártica y vamos a aprender un poquito de estas disciplinas, de estos fascinantes temas que están muy vinculados. Bien, la glaciología se encarga del estudio de la criósfera. La criósfera son todos los ambientes congelados que ocurren en el planeta, donde hay agua, ¿no es cierto?, en estado sólido. Por lo tanto, tenemos desde el hielo de mar, el hielo marino, ¿no es cierto?, cuando se congela alrededor de Antártica, al hielo de los ríos, los glaciares, la nieve, por supuesto, y todo terreno congelado, ¿no es cierto?, que se va a ir manteniendo por algunos años y que se conoce como permafrost. La criósfera es fundamental para termorregular el planeta. Tenemos, ¿no es cierto?, que mientras cae la nieve en ciertos sectores del planeta, esta permanece por algunos meses y refleja la radiación, ¿no es cierto?, manteniendo de alguna manera termorregulado el planeta. Es lo que ocurre con el hielo marino. Cuando este hielo marino se forma en un cinturón alrededor de Antártica, este va, ¿no es cierto?, a reflejar la radiación incidente y va a impedir que esa radiación caliente el océano. Por lo tanto, es muy importante que estos ciclos estén regulados y nos vamos a dar cuenta que más adelante esto tiene un enorme efecto de retroalimentación. Por lo tanto, los pequeños cambios en esa condición van a provocar desbalance y desajuste. Sabemos que el sistema climático está interconectado y cada uno de sus procesos, cada uno de sus componentes es fundamental. Cuando ocurre algún desequilibrio, empiezan a cambiar los patrones y estos se alteran. Por lo tanto, por ejemplo, la nubosidad que trae esta humedad que proviene de algunas zonas especiales del planeta, como son los océanos, y como es también el caso de Antártica, que genera una cantidad enorme de frentes de circulación que rotan y que circulan en una trayectoria conocida. Este ciclo mantiene en otras regiones del planeta, como lo podemos ver acá, nosotros tenemos la península antártica y tenemos Sudamérica, por lo tanto todas estas circulaciones o patrones de circulaciones, en la medida que cambien, afectan la viabilidad de estos ecosistemas. Y cambia los patrones de lluvias, cambia la temperatura y cambia otra serie de factores asociados. Cuánta vegetación va a haber disponible, qué pasa con los recursos vivos marinos, ¿no es cierto?, que tienen determinadas condiciones para vivir. Por lo tanto, el clima regula nuestro planeta. Y particularmente, la temperatura y la cantidad de precipitación son los que permiten que se acumule o que se forme el hielo en las altas cumbres o en los casquetes polares o subantárticos, como vemos acá en el campo de hielo patagónico sur y cordillera Darwin. Por lo tanto, es fundamental la relación entre la climatología y los glaciares. Antártica concentra alrededor del 91% del agua fresca del hielo del planeta, que es el agua fresca, ¿no es cierto?, que es un valor relativamente pequeño comparado con los océanos. El 3% del agua en el planeta es agua dulce y el 97% está en estado mezclado, salino, ¿no es cierto?, en los océanos. Ahora, de este 3%, solamente congelado tenemos un 77% y que se distribuye en el casquete antártico, que es el 91%, en Groenlandia solo un 8%. Vean el desbalance, 91% versus el 8%. Y el resto, solo el 1%, está en los glaciares de montaña. En Siberia, en el norte de América y también en el extremo sur de nuestro continente y también en Nueva Zelanda. Un glaciar en el fondo es una entidad, es un cuerpo de hielo que se mueve, que avanza en función de la gravedad. Por lo tanto, se aloja en las altas cumbres y se forma a través de la acumulación de la nieve. La nieve, cuando cae año tras año, va formando capas y estas capas se van compactando y adquiriendo y pasando desde un estado muy esponjoso, con mucho aire, a un estado más densificado, hasta que llega un momento tal que adquiere una densidad importante. Cuando cae la nieve, por ejemplo, cae con una densidad que puede ser 30 gramos, ¿no es cierto?, por centímetro, que es una medida de densidad, y cuando
se compacta en hielo, tenemos 900 gramos por kilo. Entonces es este valor que va formando una capa de hielo que se mueve y fluye por gravedad. Y a medida que se desplaza en un comportamiento plástico, va sufriendo deformaciones y va sufriendo también tensiones máximas que en algunos casos forman estas grietas que ustedes ven acá. Y en su frente, este glaciar, cuando está en una época de avance, ¿no es cierto?, que está creciendo, en una época fría, por ejemplo, y la nieve que cae se acumula y hace crecer este glaciar, que se va engrosando y avanza como un bulldozer, como un tractor, ¿no es cierto?, y va generando estas morrenas. Y estas morrenas empujan y destruyen el terreno que estaba limitando. Al revés, en una época cálida, este glaciar empieza a derretirse, cae menos nieve, ¿no es cierto?, que la que se derrite o se separa por ablación, y este hielo, ¿no es cierto?, entonces empieza a disminuir su tamaño y empieza a retroceder. Y son las marcas que dejan estos glaciares, que son estudiadas, ¿no es cierto?, por los geomorfólogos glaciales para determinar los pulsos, cuándo hubo o cuándo ha ocurrido un avance. En algunas zonas, vean ustedes, por ejemplo, este es un campo de grietas realmente muy activo, que genera demasiadas tensiones, y eso es porque la base de este glaciar está en una zona también muy irregular y que tiene profundos desniveles que van provocando estos cambios, ¿no es cierto?, tensiones máximas, y a medida que el hielo fluye va sufriendo estos cambios y agrietamientos. Por otra parte, y es lo que hemos empezado a evidenciar cada vez con más frecuencia, no solamente en Antártica, sino que en otras regiones del planeta, los eventos extremos de calor van provocando un derretimiento y van provocando una verdadera red hidrológica sobre este glaciar que acumula agua en su superficie. Esto ocurre claramente y es muy visible en los glaciares temperados, por ejemplo en los glaciares de Patagonia, donde vemos cómo muchas áreas están fuertemente afectadas por lagunas que van derritiéndose año a año, y en algunos casos incluso estas lagunas rompen o fluyen abruptamente, generando inundaciones que a veces son muy peligrosas. Esto ocurre en Asia y está generando serios problemas a la población porque provocan grandes avalanchas y grandes aludes que afectan a las poblaciones y por supuesto con muerte y destrucción. Pero también en Antártica están empezando a ocurrir cada vez más frecuentemente y están también provocando que algunas grandes plataformas de hielo estén destruyéndose. Como vemos acá, hay un ejemplo, está indicada la bibliografía, la referencia bibliográfica, para que ustedes, si tienen interés, esta charla por supuesto va a estar disponible como un archivo PDF para que ustedes la puedan estudiar y puedan sacar información. De igual manera, estos papers que yo he usado, estos artículos científicos que yo he usado, van a estar incluidos en el material que se les va a distribuir, porque ustedes están preparando información, entiendo que están formulando, ¿no es cierto?, sus preguntas y haciendo un escrito para poder participar en esta Feria Antártica. Entonces, como ven en estas láminas, se ve cómo la radiación de onda corta incidente provoca, ¿no es cierto?, una acumulación de energía sobre el glaciar. Este glaciar que está cubierto con nieve empieza a derretirse, a fundirse esta nieve y forma una verdadera cadena de lagunas y de cursos o drenaje, produciendo que este glaciar se vaya lavando y vaya disminuyendo su espesor, es decir, se adelgaza. De igual manera, en otras zonas, cuando el glaciar anterior, voy a devolverme este glaciar terminaba en tierra. Los glaciares que terminan en tierra tienen un comportamiento diferente a los glaciares que terminan en contacto con el frente de un lago o con el frente de un fiordo o el océano, como ocurre prácticamente en Antártica. Ven ustedes, el hielo llega prácticamente alrededor de todo el perímetro directamente a la costa. Entonces allí el glaciar no solamente tiene la influencia de la radiación atmosférica o de la temperatura atmosférica, sino que también tiene la influencia del océano, del agua, ¿no es cierto?, la temperatura del agua y de la dinámica de esta agua. Las mareas, en algunos casos, estos lenguas glaciares pueden flotar, ¿no es cierto?, si tenemos un aumento de volumen producto de una marea. Esa dinámica, ¿no es cierto?, asociada también destruye y permite
que el glaciar se vaya agrietando y que termine finalmente desprendiéndose témpanos, ¿no es cierto? O que tenga una dinámica especial respecto a esta destrucción entre comillas, porque es parte de un proceso normal. Fluye el hielo desde el interior del continente, por gravedad se aproxima a la costa y allí, una vez que por esfuerzos y tensiones máximas se rompe, empieza a navegar y se derrite en el océano. Vemos acá un caso, nuevamente en una plataforma que está flotando, ¿no es cierto? Aquí tenemos una verdadera plataforma de hielo. Ese es el nombre, es un ice shelf en inglés, una plataforma que en algunos casos se extiende 600 o 1000 kilómetros desde esta línea. Esta línea se conoce como la línea de anclaje, es el grounding line. Allí el hielo está apoyado y en Antártica tenemos lugares donde el hielo tiene 4,5 kilómetros de espesor. Es decir, son magnitudes verdaderamente importantes. Y en el frente, normalmente tenemos del orden de unos 250 metros de espesor. Por lo tanto, y aquí ya les dije que hay 600 kilómetros, como es el caso de la plataforma de Rhone Ice Shelf. Entonces, aquí tenemos un verdadero cuerpo de hielo que está fluyendo en forma dinámica y se mantiene por miles de años en algunos casos, y que solamente en el frente, de alguna manera, por esfuerzos se va agrietando y se forman estos témpanos tabulares que empiezan a flotar, y ya vamos a ver algunos ejemplos de grandes témpanos con algunos cientos de kilómetros que se han desprendido y que empiezan a navegar alejándose de Antártica. Interesante saber que estos témpanos que ya están, o las plataformas, ya están flotando en el océano. Por lo tanto, que se desprendan no es una contribución al aumento del nivel medio del mar, porque ya estaban flotando, ya habían desplazado su volumen en este cuerpo, ¿no es cierto?, líquido. Sin embargo, una vez que ya no existe esta parte de la plataforma, el hielo que está hacia el interior es más libre, ya no tiene una represión, ya no está contenido por este cinturón, ¿no es cierto?, de cientos de kilómetros, como les mencionaba, y todo el hielo que está aguas arriba, es decir, que está hacia el interior, fluye más rápido. Por lo tanto, la destrucción de una plataforma muy probablemente va a generar un efecto de retroalimentación que favorece el aumento del nivel medio del mar. Y es lo que ocurrió en la plataforma Larsen B, que está ubicada acá, y que lo vamos a ver en un ejemplo a continuación. Bien, resumiendo entonces, hay una serie de componentes hidrológicos superficiales que los podemos visualizar alrededor de la Antártica, están marcados con alguna magnitud. Nuevamente en este trabajo de Pell y otros, ¿no es cierto?, ellos describen cuáles son los principales grupos o fenómenos que se están asociando, como por ejemplo lagunas de derretimiento, como también efectos producidos por la acción del aire más cálido, que al ascender por una cordillera, enfrentándola, se ascienden y se calientan descendiendo hacia el otro lado, más con una temperatura mayor, y provocando un efecto de derretimiento. Esos son los famosos vientos Föhn. Ahora, también hay lagos bajo la superficie, hay plataformas de hielo, ¿no es cierto?, que tienen agua y que esta agua se infiltra a través de verdaderos túneles, y esos túneles verticales son conocidos como mulín. Los mulines, ¿no es cierto?, van provocando como un queso, ¿no es cierto?, una red de drenaje interno que también en este espesor, que les decía que a veces alcanza 250 metros en el frente y unos cuantos metros más hacia el interior, 600, 1000 metros, una verdadera red de drenaje si el hielo está lo suficientemente caliente como para mantener esta agua. Y en algunos lugares se aprecia también, como vemos acá en esta plataforma de Nansen, cómo forman verdaderos ríos y cuando llegan al frente, verdaderas cascadas de agua. Esto en Antártica entonces ya no está siendo algo que no pase, sino que está siendo cada vez más regular. E incluso más adelante les voy a mostrar un video muy sorprendente de un sector muy al interior de Antártica que tiene también observamos un régimen de calentamiento que provocó ríos. Bueno, Antártica y su vecina Sudamérica son sistemas que están vecinos, pero sometidos al mismo esfuerzo o forzamiento climático.
Ambos reciben los vientos desde el oeste y estos vientos están siendo controlados por los procesos oceánicos que ocurren aquí en el Pacífico, pero también algunos procesos asociados a la formación de hielo marino. Por lo tanto, cuando estas masas de aire llegan e impactan, traen humedad, traen temperatura, que están provocando retrocesos importantes, como vemos acá en Tierra del Fuego. Esto es la cordillera Darwin, y vemos que uno de estos glaciares emblemáticos, entre el año 84 al año 2002, había retrocedido una cantidad importante de 14 kilómetros. Es el glaciar Marinelli. Y aquí tenemos a la vista lo que pasó en este sector de Antártica, conocido como la plataforma Larsen B, el sector B, que en el año 2003 se produjo un gran colapso, una destrucción masiva, en cosa de un mes y algo, que provocó que alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados de la plataforma desaparecieran. Y esa plataforma había estado allí desde hace por lo menos 12.000 años, de acuerdo a lo que se sabe, una vez que se pudo observar el fondo, el piso oceánico. Bien, esta plataforma de Larsen, como les decía, se destruyó de una manera bastante abrupta. ¿Y por qué fue? Porque mucha agua se acumuló en su superficie producto de la interacción de vientos cálidos que provenían de zonas de latitudes más bajas. ¿No es cierto? Aquí tenemos el Ecuador, latitud 0, y moviéndonos hacia el polo, nos movemos hasta la latitud 90. Entonces se habla de latitudes bajas cuando viene desde zonas ecuatoriales o subecuatoriales y se aproxima hacia la Antártida. Por lo tanto, vientos cálidos que vienen del norte y del noroeste impactan esta cordillera, que es la península antártica, que es una cordillera relativamente alta, de 2.000 metros más o menos de altura, suben, se calientan y bajan al otro lado con mayor temperatura y producen un derretimiento de estas zonas que se van rápidamente colapsando por procesos de hidrofractura. Y como ven aquí en la secuencia, fue el año 2002, desde enero a marzo, ¿no es cierto?, 3 meses, se perdió una gran cantidad de superficie de esta plataforma de hielo que estaba allí flotando. Bien, esas plataformas de hielo en otras ocasiones producen témpanos gigantes. Y esos témpanos gigantes es algo no extraordinario. Lo que sí puede llegar a ser extraordinario es la frecuencia con que esto ocurre y las zonas donde empiezan a ocurrir y la recurrencia. Es decir, si está pasando mucho en una plataforma de hielo, esta puede terminar desintegrándose porque se producen inestabilidades que arriesgan, ¿no es cierto?, esta posibilidad de permanecer unida. Este témpano que ven acá se desprendió en el año 90 más o menos, y esta imagen es del año 99. Habían pasado muchos años y era un témpano de dimensiones bastante importantes, 90 kilómetros más o menos, conocido como el P10A, y navegó, ¿no es cierto?, siguiendo una trayectoria alrededor de la península antártica, que la vemos acá, y casi colisiona con la isla Rey Jorge. Es bastante impresionante. Aquí esta es una imagen satelital en la cual se aprecia la enorme magnitud de este témpano, como les decía, témpano tabular gigante, que tiene del orden de 90 kilómetros de largo. Un zoom aquí a este sector de acá, este pequeño recuadro, esta esquina, muestra que, por ejemplo, este es 1 kilómetro, más o menos el ancho de mi dedo. Por lo tanto, vean que todos estos témpanos que están aquí alrededor flotando, como escombros, son témpanos de que tienen 1 kilómetro, es decir, 10 cuadras. Una cuadra tiene más o menos 100 metros, ¿no es cierto?, para que nos vamos ubicando. Y vemos acá su superficie altamente biselada, pero todavía compacta. Han habido otros, este me parece, a ver, no recuerdo cuál es exactamente. Este es la plataforma Larsen C. Y allí, en octubre de 2017, es decir, hace muy poco, 3 años atrás, se desprendió otro témpano gigante, el A68. Y el A68 ha sido bastante interesante. Hoy día es muy fácil hacer un seguimiento, y ustedes también lo pueden hacer. Yo les voy a anotar en la siguiente lámina un lugar donde ustedes pueden ver este catálogo de la Agencia Espacial Europea, en el cual se están registrando imágenes radar. Las imágenes radar son datos
que no tienen problema con la nubosidad, son capaces de ver incluso en la noche. Es decir, es una onda que penetra y es capaz de censar, de registrar y tomar datos de este territorio, de esta superficie. Y en algunas de esas imágenes hemos podido hacer un seguimiento, es muy fácil identificarlas, ver la fecha, como ven ustedes acá, se llama Quick Look, es una vista rápida, es una especie de, ¿cómo se dice eso en español? Quick Look, es una vista rápida. Y aquí se ve las dimensiones colosales que tiene, y bueno, cómo él va desplazándose, o fue desplazándose. Esta imagen ya es de 2019, octubre, y hace poco abandonó el sector norte de la península antártica y está hoy día yo saqué una imagen para ustedes, hoy día está allí. Esta es la isla Elefante, y esta es las islas Sandwich, y pasó entre medios, y como ven ustedes está en una zona donde hay hielo marino. Este témpano mide 150 kilómetros, 160 cuando se desprende, y hoy día 150 kilómetros, y tiene más o menos 40 kilómetros de ancho, y tiene un espesor, como les decía, de unos 250 a 400 metros. Es tal como si ustedes tuvieran una hoja de papel, la doblan por la mitad a lo largo, ¿no es cierto?, la cortan, y es esa más o menos la relación entre las dimensiones. Es tan delgada como tan larga y tan ancha en este modelo, ¿no es cierto?, que es una hoja de papel que está flotando en un océano tormentoso y se mantiene intacto. Es muy, muy, muy interesante. Se mantiene todavía más o menos con la misma forma que aquella cuando se desprende en el año 2017. Es algo muy interesante para visualizar, y con el catálogo de imágenes ustedes podrían reconstruir las trayectorias. Ellos son verdaderos sensores de movimiento y muchas veces entregan también mucha información. Este es el hub o el sitio donde ustedes pueden registrarse y pueden hacer búsqueda de datos satelitales. Bien, pero les quiero hablar también del hielo marino, no solamente del hielo de origen terrestre. El hielo de origen terrestre se forma, repito, cuando cae la nieve, esta se densifica y se transforma en hielo, y para esto pasan miles de años proveniendo del interior del continente. El caso del hielo marino es diferente. Es agua de mar que se congela. Y se congela a partir más o menos del menos 1.8 grados Celsius. Por lo tanto, cuando hay estas condiciones de una atmósfera muy fría, el océano se empieza a congelar en su parte superior. Y se empiezan a formar estas verdaderas cintas y que luego se transforman poco a poco en otras formas que se conocen como panqueques, y tienen esta forma redondeada como flores de loto porque van chocando uno con otro, y cada vez que chocan levantan un poco de borde, ¿no es cierto?, y se van engrosando. Y esto ocurre a veces bastante rápido, tan rápido como que pueden dejar atrapados a los barcos, y que fue lo que le pasó a Shackleton, ¿no es cierto?, en su expedición en 1916. Ahora, vemos que en pocos días puede compactar enormes, una superficie enorme, distancias muy grandes, y que a medida que hay procesos dinámicos, porque este es el océano, que todavía tiene una dinámica de oleaje, ¿no es cierto?, y de mareas, va provocando que hayan tensiones y que también se fracture, formando verdaderos cordones. Entonces, esta formación de hielo marino es un proceso muy dinámico, pero depende también de la atmósfera, depende de la dinámica del océano, de la temperatura del océano, y es todo un proceso acoplado. Y es muy importante. Aquí tienen ustedes una estadística o un registro de datos desde el año 79 hacia adelante, en el cual alrededor de Antártica se aprecia la extensión del hielo marino y también su concentración, es decir, qué tan grueso o qué tan espeso era el hielo que había allí en porcentajes. Y como ven, es algo que muestra una dinámica muy particular, y esa dinámica ha estado cambiando con los años. No solo en el Ártico se ha apreciado, ¿no es cierto? Este es el Ártico, este panel de arriba. En el Ártico, a partir de 1980, vemos cómo porcentualmente, respecto a un valor de extensión que tenía el área cubierta por hielo marino entre el año 80 al año 2010, ciertamente, sí, 81 al 2010, vemos cómo ha ido progresando
en una tendencia clara y marcada hacia una extensión menor. Es decir, se está cada vez destruyendo la cobertura o la extensión de hielo marino en el Ártico. En Antártica tuvimos un fenómeno inverso, porque empezó a ocurrir que hubo un aumento hasta el año más o menos 2014, donde se generó nuevamente un cambio de tendencia, y hoy día vemos que el hielo marino en la Antártica está disminuyendo. Un ejemplo en este sitio, el cual ustedes también pueden visitar, son sitios públicos, eso es muy interesante. Usando datos climáticos de reanálisis, se puede ver para el mes de febrero, me parece que es el promedio de febrero entre el año 81 y el año 2010, es decir, tenemos allí 30 años. Eso es algo que es muy importante considerar. Hablamos de tiempo atmosférico cuando estamos usando datos meteorológicos que hayan ocurrido, ¿no es cierto?, el día de hoy o la semana pasada, pero cuando tenemos una estadística de 30 o más años, nosotros podemos hablar de clima, porque allí vemos las tendencias y vemos los cambios significativos. Y como vemos acá, los datos promedios para febrero en ese lapso de 30 años son estos. Sin embargo, para esta fecha, que es febrero del 2020, es decir, el febrero que acaba de pasar, apreciamos que estuvimos bajo ese límite promedio. Y vemos acá, ¿no es cierto?, que hay áreas esta es la península antártica, vemos que hay áreas en las cuales no se formó hielo marino, es decir, está más caliente, allí, estuvo más caliente. Y vemos por otra parte, en estos colores rojos o azules, que esta anomalía también relativa a este mismo periodo de tiempo está provocando que haya un aumento en ciertos sectores donde normalmente no lo había, y en otros, claramente, ¿no es cierto?, donde no hay hielo, es una destrucción, es decir, hay un descenso. Estos datos son muy relevantes y nos hablan de la variabilidad del hielo marino o cómo está cambiando en las últimas décadas, que sabemos que han sido mucho más calientes. Bien, pero si estamos estudiando glaciología, nos interesa saber dónde están los límites de los hielos, porque sabemos que están cambiando, están retrocediendo, por lo tanto tenemos que usar métodos especiales, para poder saber cuáles son las cuencas y poder delinearlas. Y para eso se utilizan métodos de imágenes de satélite, sistemas de información geográfico y cosas que seguramente ustedes ya saben muy bien porque ustedes son muy tecnológicos. Entonces, es posible hoy día formar bases de datos espaciales, mapas, ¿no es cierto?, a través de imágenes para poder controlar estos cambios. Y es así que hemos hecho algunos estudios, y como ven aquí marcados en color rojo, son zonas que han estado retrocediendo y en otras muy marcadas. En general, la mayor parte de los témpanos están destruyéndose témpanos de los glaciares en Antártica están en retroceso. Y vemos que eso está formando áreas en las cuales están cambiando rápidamente. Hay temas muy interesantes en glaciología, pero quiero también hablarles un poco de climatología. Entonces me voy a saltar los lagos subglaciales, que son un tema muy interesante. Hay una red importante de estos lagos subglaciales en Antártica. Y les voy a hablar también ahora un poco de Glaciar Unión, que es un enclave que está a 1000 kilómetros del polo, a 3000 kilómetros desde Punta Arenas, y es un área en la cual, donde estamos haciendo estudios glaciológicos también, con estaciones automáticas, con sistemas GPS para medir el movimiento, con datos satelitales para ver dónde están las grietas y puntos de control para poder clasificar nuestros mapas. Y vemos acá, a ver si esto... no, pasó largo. A ver si le damos aquí un... Ahí va. Esto pasó en el año 2015 y vemos que estábamos a 80 grados de latitud sur, a 1000 kilómetros del polo, donde la temperatura promedio es de menos 12 grados. Sin embargo, las rocas se calientan y atrapan calor y provocan que verdaderos ríos circulen, fluyan y que después se vuelven a recongelar. Esto es un fenómeno realmente no es extraordinario, pero sí es extraordinario que pase frecuentemente o que esté pasando más y más seguido. Bien, para controlar esos parámetros ambientales hemos instalado estaciones automáticas que tienen sensores de radiación y poder calcular el balance de energía y medir estos cambios. Bien, ha sido así el planeta siempre
este es un gráfico que muestra las glaciaciones, es decir, épocas frías. Y vemos que en el último millón de años hay alrededor de 14 glaciaciones en Patagonia. Este es un gráfico preparado para Patagonia. Y la última fue hace 20.000 años. Y esos datos nos permiten a nosotros darnos cuenta de que hay un verdadero registro paleoclimático. En el año 2009 sacamos un testigo de hielo. Esto lo que ven acá ustedes son burbujas de aire que han quedado atrapadas una vez que la nieve se empieza a compactar. Y dentro de un testigo de hielo, que se extrae con estos taladros, es posible leer esa señal de química, ¿no es cierto?, de los iones de oxígeno. Y es así como se pueden reconstruir señales del pasado. En general, Antártica se estaba calentando. Este color rojo muestra cambios en la última década. Cambios en color rojo son del orden de un aumento de 0,25 grados Celsius. Eso está publicado en esas referencias que están allí, que ustedes van a poder tener. Las estaciones meteorológicas instaladas en las bases muestran todas una tendencia hacia el calentamiento. Sin embargo, a partir del año 2000 hubo un hiato, es decir, paró ese calentamiento. No obstante, la circulación, los patrones de circulación de los vientos han provocado fenómenos muy interesantes y como vemos acá, hay modos climáticos. Aquí está Sudamérica, aquí está Antártica, y cuando se configuran ciertas posiciones de los frentes de altas presiones y frentes de bajas presiones, fluyen aires cálidos que alcanzan Antártica y provocan estos máximos de temperatura. Este es un modelo gráfico, no sé si lo puedo explicar bien, pero aquí está la península antártica en 3D. Los vientos que vienen desde el noroeste se enfrentan a esta cordillera que les decía que tienen como 2000 metros, suben, se calientan, descienden al otro lado y con mayor temperatura calientan ese hielo que se derrite. Eso provocó que el año 2015 tuviésemos un máximo de temperatura que fue 17.5 grados Celsius. Y esos valores están preocupándonos mucho porque son valores cada vez más altos y están provocando otros cambios en el ecosistema. Una vez que se va el hielo, el suelo desnudo empieza a ser colonizado por la vegetación y esto va provocando una interacción sinérgica. Hay una serie de preguntas que fueron planteadas como ideas de investigación dentro de las 80 preguntas del SCAR. Yo agregué otras 3 y ese material está allí para que ustedes lo puedan visualizar y procesar. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por esa tremenda presentación. Difícil hablar de los hielos en tan poco tiempo, lo sabemos. ¿Puedes, por favor, recalcar cuál era la respuesta a la pregunta que hiciste al principio? Sí, por supuesto. El 15 de marzo del año 2015 hubo un evento extremo que registró en la península antártica 17.5 grados Celsius de temperatura y que fue un máximo nunca antes registrado en la época instrumental de datos. Bueno, vamos a revisar ahí entonces en las redes quién contestó ese valor. Hoy tienen prioridad nuestros amigos de Antofagasta para preguntar, así que la primera pregunta viene de allá. ¿Podrías hablarnos de la situación general de los glaciares en la Antártica y el efecto que ha tenido sobre ellos el cambio climático? Bueno, la evidencia es clara y contundente. En el sector de la península antártica, que está enfrentando Sudamérica, la mayor parte de los glaciares están en retroceso y también las plataformas de hielo se han ido destruyendo a medida que han pasado en las últimas décadas. Ha sido el caso de Larsen A, Larsen B, Wilkins y Burby Ice Shelf, que son plataformas que están ubicadas en ese sector. Entonces, ese sector particularmente está muy caliente. Sin embargo, en el interior y en el área opuesta, que se conoce como la Antártica Oriental, hay todavía un polo de frío, ¿cierto?, que en los últimos años no permite identificar una tendencia hacia ese derretimiento, como ocurre en este otro sector. Sin embargo, aquí este sector es un área muy afectada por ese calentamiento. Otra pregunta. ¿La Antártica se ha descongelado completamente en otras épocas geológicas? Bueno, completamente no,
pero sí Antártica se empieza a enfriar. Hace 30 millones de años se empiezan a formar estos núcleos en las partes más altas de casquetes de hielo que se extienden a medida que se va produciendo una mayor cantidad de épocas frías y termina siendo hoy el casquete de hoy. Han habido épocas interglaciales, es decir, que después de un máximo de frío viene un máximo de calor. Sin embargo, esos máximos de calor no lo han completamente descongelado. Lo que sí no hay que olvidar es que Antártica hubo un momento en que no estaba congelado, cuando estaba un poco más al norte. Gracias por esa respuesta. Alguien pregunta si en los testigos de hielo que han extraído de la Antártica de glaciares patagónicos han detectado agentes contaminantes. Sí, y eso fue muy interesante. El año 2009, cuando se extrajo ese testigo de hielo en el plató de Troy, fueron solo 40 metros de hielo, porque no pudimos volver por diferentes dificultades logísticas, y hay allí 400 metros de espesor, por lo tanto tenemos una tarea para el futuro de sacar ese hielo, pero en esos 40 metros que se lograron, perdón, dije 40, no, me equivoqué, 134 metros de espesor de hielo, y a partir de los 40 metros se empezó a encontrar una señal de uranio, una mayor concentración de uranio, y llegamos finalmente a la conclusión, y eso está publicado, de que ese uranio provino de la extracción minera de uranio en Australia, es decir, una mina de rasgo abierto que producía polvo con este material de uranio 238 y que como polvo flotó por la atmósfera, dio la vuelta completa y se depositó en esa zona, y esa señal quedó allí registrada en el hielo. Hay muchas preguntas, Ricardo. La gente le encantó tu tema, qué bueno. Una consulta que hacen también desde Antofagasta, las típicas fotos sobre el hielo que muestran que hay cuevas o túneles al interior del hielo. Preguntan, ¿cómo se forman? Se forman por el escurrimiento del agua superficial que se infiltra y que cae y genera verdaderas redes internas. Esas redes son muy conocidas y a veces se aprecia en los frentes de los glaciares una serie de orificios por donde han circulado, y también se aprecia desde el aire, desde la superficie, ¿no es cierto?, como estos túneles verticales que se llaman mulín, penetran decenas de metros y caen y se aposan y van fluyendo por dentro del glaciar. Ahí quedó clarito entonces. El mismo flujo del agua líquida va haciendo estos caminos. Vamos a hacer la última pregunta al aire, porque hay demasiadas y pueden preguntarte más tarde por el foro. Y la pregunta es, ¿hay algo bueno del derretimiento de los glaciares, por ejemplo, que promuevan el crecimiento de vegetación o que aporten agua líquida a una comunidad? ¿Hay algún punto de vista positivo ante el derretimiento de los glaciares? En la zona marginal, periglaciar, que se conoce, ¿no es cierto?, genera suelo libre de hielo, y eso generalmente es colonizado por la vegetación. Y eso tiene un valor, puede entenderse que es una forma de vida que se expande. Sin embargo, la amenaza de destrucción del hielo por aumento de temperatura no es capaz de contrarrestar eso bueno. Hoy en día el planeta se encuentra amenazado por un aumento de temperatura. Se hacen esfuerzos muy importantes, sin embargo, se necesita el compromiso de toda la humanidad para frenar la generación de gases de efecto invernadero y que impidan que lleguemos a valores de temperatura que logren, ¿no es cierto?, o que provoquen de que al año 2100 tengamos un planeta entre 2 y 4 grados Celsius más caliente, y eso es terrible. Bien, muchas gracias, agradezco mucho su interés en esto y quedamos disponibles para una nueva ocasión. Chao. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por esta tremenda exposición. ¿Quedaron dudas?
Sí, muchas, qué bueno, que quedaron muchas dudas porque la idea de esta charla es justamente despertar la curiosidad por los temas antárticos, así que todos los que se han inscrito en el concurso Feria Antártica Escolar pueden dejar sus preguntas en el foro, en el aula virtual, que está disponible para eso. Los que no están inscritos en la Feria Antártica Escolar todavía los invitamos a inscribirse y poder acceder a una estación virtual digital donde hemos dispuesto un montón de información para que puedan investigar y diseñar su artículo bibliográfico. Así que, y si no quedaron todas las preguntas contestadas o no veían bien aquí la presentación, no se preocupen porque también en la estación virtual vamos a tener la presentación disponible para descargar y a los amigos de Antofagasta se las vamos a enviar, ¿ya? Tenemos ganadores, ¿ya? No vale los que dijeron 17.5 grados después de que Ricardo lo había dicho. Así que los que lo contestaron primero son Sonia Andrea, que es la que ganó por el Facebook del Instituto Antártico, y la ganadora de Instagram es Javiera Castillo R, que tiene en su cuenta. Mándenos sus direcciones por mensaje interno para que les podamos despachar por correo su regalito. El libro Cambio Climático en Cifras. ¿Cómo no? Estamos hablando de glaciares, climatología, el tema perfecto. Saludamos a la gente que está conectada siguiendo esta transmisión desde Los Vilos, desde Coquimbo, desde Iquique, Pozo Almonte, desde Viña del Mar, Arica y de Puerto Cisne. Qué hermoso, un cariño especial para ustedes y por supuesto a la región de Antofagasta que hoy día está siguiendo esta transmisión. Ya saben que no somos solo nosotros los que trabajamos en el Instituto Antártico Chileno, científicos u otros departamentos, los que estamos más enganchados de la Antártica y por eso queremos traerlos, sino que los que han tenido la suerte de ir en alguna otra oportunidad también los invitan a participar. Así que aquí los dejo con un video de un profesor que participó de la feria. Y el 2018 nosotros participamos de la FAE y ganamos. Sí, presentamos junto a un colegio de Guillón con el profesor Andrea Ávila, al que le mando muchos saludos, una sonda multiparamétrica para océanos antárticos. Sí, éramos 4 estudiantes en total y la experiencia fue muy linda, nos recibieron súper bien, nos llevaron de paseo, conocimos la fauna, la flora, todo, y la verdad es que fue muy lindo. Sí, así que por favor chicos, los invito a inscribirse, a participar junto a sus profesores. Si usan el método científico de forma adecuada, les aseguro que tienen muchas posibilidades y en el caso de que no ganen, no importa, porque la experiencia es sumamente importante, especialmente para los que quieren trabajar en el ámbito científico. Y bueno, yo agradezco mucho a INASH que mantenga este concurso aún a pesar de la pandemia y le dé esta posibilidad a los chicos. Así que motívense, nosotros que estuvimos ahí lo pasamos súper. Comimos hasta completo. Así que, chao, nos vemos. Muchas gracias por su mensaje. Es verdad, lo pasamos súper bien con los profes aquí y los chiquillos en esa expedición. Así que anímense, métanse a nuestro sitio web, busquen las cosas, escríbanos, inventen una propuesta. Este concurso está abierto hasta el día, la inscripción está disponible hasta el 31 de julio, sin embargo pueden postular sus artículos bibliográficos hasta el 10 de septiembre. Nos adaptamos para poder recibirlos de formato virtual, así que todavía hay mucho tiempo para investigar. Les hemos dado toda la información necesaria para formular una investigación. Estamos al debe de una cosa que vamos a publicar mañana, un tutorial más o menos de cómo armar su artículo de investigación bibliográfica para aquellos que ya están un poquito más avanzados. Los que no han comenzado, los invitamos a sumarse entonces. A Tierra del Fuego también saludamos que nos están mandando mensajes y denle una miradita a nuestro perfil de Instagram. Tenemos un filtro precioso para que puedan tomarse fotos como si estuvieran en la Antártica. Publíquenla en las redes sociales, nos etiquetan y así las podemos compartir y vamos generando entre todos esta comunidad polar que estamos buscando los próximos investigadores antárticos del país. Ni más ni menos, somos muy ambiciosos y en eso los profesores y apoderados son clave. Así que a animarse y a sumarse. El último taller de esta Estación Antártica Virtual va a ser el próximo martes y vamos a hablar con el doctor Lucas Kruger. Él es un científico de Brasil que trabaja en el Instituto Antártico Chileno y tiene la pasarse un par de meses cada verano en la Antártica, acampando y estudiando a las aves que se encuentran allá. Él fue nuestra primera charla, pero en ese minuto no habíamos armado esta Estación Antártica Virtual todavía, así que si alguien lo escuchó, lo invito a repetirse esa charla porque ahora está mejor preparada. Y a los que les interesen las aves,
por favor, conéctense el martes y síganos en esta transmisión en vivo para poder conocer más de petreles, pingüinos, unos videos preciosos que tiene López. Así que, como siempre, muy agradecida acá yo y el Instituto Antártico Chileno por su audiencia, por seguirnos en las redes sociales fielmente todas las transmisiones, así que los esperamos el martes para la última sesión de la Estación Antártica Virtual. Gracias por seguirnos. Chao.